En este nuevo video veremos problemas de valores iniciales, problemas geométricos de valores iniciales. ¿Ya? Antes de comenzar a resolver este problema en particular, vamos a ver en qué consiste ese tipo de problemáticas. Eso es básicamente que vamos a partir en general en el plano x, y con alguna función cualquiera que va a ser igual a f de x. Y la idea va a ser que para cada valor del eje x, para cualquier valor de x, vamos a tener aquí un punto para la propia función, la altura, y en ese punto va a pasar una recta tangente que va a tener una cierta pendiente, una inclinación, ¿ya? Y esa inclinación, como sabemos del curso de cálculo 1 o cálculo diferencial, eso se calcula utilizando la derivada de la función. Es decir, esta pendiente, el cambio de esa pendiente a lo largo del eje x, se calcula como la derivada de f de x y va a ser igual a alguna función, ¿ya? Es decir, eh, la pendiente de la recta tangente en cada punto de x para esa función va a ir variando, ¿ya? Y en esa variación específicamente va a estar dictada por cómo es esta función, ¿ya? ¿Cómo varía esta función? Nos está diciendo cómo varía la pendiente de la recta tangente en cada punto x, ¿ya? Entonces, la idea es que en ese tipo de problemas vamos a partir con el conocimiento de que hay una función desconocida, ¿ya? Y solamente nos van a dar la recta, la pendiente de la recta tangente en cada punto x. Es decir, vamos a poder plantear una ecuación diferencial de esta forma. Derivada de una función respecto a x va a ser igual a alguna función específica. Vamos a partir en general siempre de esto que está acá. Y la idea es que nos van a preguntar cuál es la función f de x, ¿ya? Entonces, la idea general es que vamos a tener esta función azul que va a ser desconocida, que es la función que cumple con que la derivada tiene esta forma, ¿ya? Y vamos a plantear esta ecuación diferencial. Cuando la resolvamos, vamos a tener algo de ese estilo. Vamos a tener que la función f de x va a ser otra función h, por ejemplo, por ponerle un nombre, más una constante. Eso es lo que vamos a obtener al resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y la idea es que obviamente se debe cumplir aquí que cuando yo derivo esto, obtenga la función g. Y se debe cumplir obviamente que la derivada de h tiene que ser la función g, ¿ya? Y recordamos que derivamos esta constante porque cuando derivamos la función, la derivada de la constante es 0, así que obtenemos que la derivada de f de x es finalmente solo de la derivada de esto, de h, que es justamente g. Es decir, esta forma para la función cumple con esta ecuación diferencial, ¿ya? Y le agregamos una constante c. Entonces, la idea es que partimos de ese tipo de ecuaciones diferenciales. Al resolverlas siempre, en general, vamos a obtener una constante c, porque vamos a utilizar integración indefinida, ¿ya? Y toda esta familia de funciones que contienen esta constante c van a ser soluciones de esto, ¿ya? Es decir, van a ser funciones cuya pendiente, la recta tangente, va a ser siempre la misma. En otras palabras, vamos a encontrar como solución de esa ecuación a una función f de x que va a tener esta forma específicamente, ¿ya? Pero claro, al considerar una constante c, esa constante puede ser cualquier valor, le puedo sumar o restar alguna constante, y lo que va a pasar es que aquella función en azul que estoy buscando, lo que hago es correrla un poquito hacia abajo, si le resto algún valor, o ponerla un poco más arriba, si le sumo, y si le sumo más todavía, voy a tenerla más arriba, y si le resto más, voy a tenerla más abajo, etc. Pero claro, se fijan que la única diferencia entre estas funciones es aquella constante c, que lo que hace es subir o bajar la función. Y la gracia es que, como solamente subí y bajé la función, la pendiente de la recta tangente va a tener la misma inclinación en todas esas funciones,
Es decir, todas cumplen con esta ecuación diferencial, que la pendiente y la recta tangente, es decir, su derivada es esta función. Todas tienen exactamente la misma en todos los puntos. Porque solo la corrimos por una constante. Esa es la cuestión. Y la clave y el punto final es que de todas estas infinitas soluciones que vamos a tener, solamente vamos a requerir, o estamos buscando una sola. ¿Y cómo se encuentra esa? Básicamente utilizando una condición inicial. Y se refiere en términos generales, es que nos van a decir que esa función toca un punto específico del plano. Nos van a decir que toca, por ejemplo, el punto que en general llamamos como x0, y sub 0. ¿Ya? Entonces la idea es que solamente una de estas infinitas funciones que van a aparecer después de solucionar esta ecuación diferencial, solamente una cumple con que pasa por el punto x0, y0. Y digamos que, no sé, ese punto es este, ¿ya? Esto va a ser la coordenada de x0 y este va a ser la coordenada y0. Entonces, de todas las infinitas soluciones, al imponer esta condición sobre la función que hallamos como solución, vamos a encontrar que de todas las funciones encontradas, solo una, en este caso la azul, solo una cumple con que pasa por el punto x0, y0, ¿ya? Y ahí entonces habremos encontrado la solución específica para el problema, ¿ya? Entonces, resumiendo, partimos desde el plano cartesiano en alguna función desconocida y solo sabemos la pendiente en función de x. Luego vamos a plantear una ecuación diferencial de ese estilo, la resolvemos y nos va a dar una función cualquiera más una constante. Esa constante lo que significa es que vamos a tener una familia infinita de funciones donde todas tienen la misma pendiente, solo que cada una está más arriba o más abajo, ¿ya? Y vamos a encontrar la solución específica imponiendo la condición inicial de que aquella función debe tocar el punto x0, y0, ¿ya? Y entonces, de todas esas, vamos a tener finalmente solamente una única respuesta, una única función. Y lo que va a significar es que vamos a encontrar cuál es esa constante c para encontrar la función específica para este problema que hace que pase por este punto específicamente, ¿ya? De esto se trata el tema de eh, ese tipo de problemas con condiciones iniciales, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a resolver algunos problemas. Entonces, si nos fijamos en ese primer problema, bueno, leemos en el enunciado y nos dice que la tasa de cambio de una función f de x obedece a la expresión x por e a la menos x al cuadrado. ¿Ok? Si sabemos que la gráfica de la función interseca el eje de las ordenadas en y igual a 2, determinar f de x, ¿ya? Como les digo, la idea detrás de la resolución de este problema es la que les expliqué anteriormente. Entonces, las claves aquí son que nos dicen que la tasa de cambio es esta función. Y recordamos que eso de la tasa de cambio venía dada por la pendiente de la recta tangente, ¿ya? La inclinación nos dice qué tanto está cambiando la función, y eso es básicamente la derivada de la función. Es decir, de aquí sacamos como conclusión que la derivada de aquella función f de x es igual a esta función. Por lo cual, podemos partir escribiendo esta ecuación diferencial, que la derivada de la función f respecto a x, que es la pendiente de la recta tangente, o la tasa de cambio, es aquella función x por e a la menos x al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos en general es siempre escribir la ecuación diferencial correspondiente, ¿ya? Siempre va a ser de esa forma. La derivada de la función es igual a aquella tasa de cambio o la pendiente de la recta tangente, etc. Partimos de esta forma. Y nos dicen, además, si sabemos que la gráfica de la función interseca el eje de las ordenadas, recordando que las ordenadas son el eje y, nos dicen que lo intersecta en el punto y igual a 2. En este punto específico pasa la función. Es decir, tenemos que concluir automáticamente que la otra coordenada x
como estamos hablando de este punto, la coordenada x es igual a x igual a 0. Por lo cual, aunque no nos digan explícitamente, como les había dicho antes, x0 e y0, aquí solo nos dicen y0, automáticamente tenemos que deducir que el otro punto es x igual a 0. Es decir, la condición inicial para este problema, de esta forma, es que pasa por el punto 0,2. Voy a ponerlo aquí en rojo. Pasa por el punto 0,2. Y nos pide entonces determinar la función f de x. Por lo cual, para solucionar este problema, lo que hacemos es, en general, lo mismo, los mismos pasos. Como queremos encontrar f, tenemos que recordar por propiedades que la antiderivada de una derivada nos da la propia función más una constante. Por lo cual vamos a aplicar la antiderivada a ambos lados de la ecuación diferencial. Aplicando esta, nos queda a la izquierda antiderivada de la derivada de f, y al lado derecho nos queda la antiderivada de x por e a la menos x al cuadrado. Al lado izquierdo, como les digo, nos va a quedar solamente la función f más una constante. Y a la derecha tenemos que resolver esta antiderivada, esta integral, que es x por e a la menos x al cuadrado. Entonces, a continuación nos vamos a centrar solamente en resolver esta ecuación, esta integral, perdón. Entonces, aquí en general, hasta este punto vamos a utilizar solo integración por partes o sustitución simple, que son los métodos que hemos visto. Solo vamos a utilizar esos dos. En este caso en particular nos fijamos que podemos decir que hacer una sustitución simple, porque sabemos que la derivada de esta expresión nos va a terminar dando un x, que es lo que está multiplicando afuera, ¿ya? Por lo cual podemos decir como sustitución simple que u es, por ejemplo, menos x al cuadrado. Va a funcionar también si yo quito el menos y me quedo solo con x al cuadrado. Van a llegar al mismo resultado. Pero aquí voy a agregar ese signo menos. Entonces directamente llegamos a que el de u, que recordamos que lo hacemos derivando esta expresión, nos va a quedar menos 2x de x. Por lo cual utilizamos el u y el de u para reemplazar en la integral. Eso nos va a decir que entonces la integral de x por e a la menos x al cuadrado, reemplazando, nos va a quedar la integral e a la menos x al cuadrado es lo mismo que e elevado a u, e elevado a u, y este producto de x con dx lo despejamos de acá, y al despejar x con dx nos va a quedar du sobre menos 2. Resolviendo esto, sacamos la constante menos un medio, y nos queda la integral de e elevado a u, y eso da como resultado menos un medio de e elevado a u más una constante. Luego regresamos de la variable u a la variable x, y eso va a ser igual a menos un medio por e elevado a menos x al cuadrado más la constante c. Eso nos va a quedar. Por lo cual hemos encontrado la solución de esta integral, que era la parte derecha de esta ecuación que teníamos originalmente. Recordemos que siempre podemos verificarle el resultado derivando esta expresión. Haciéndolo rápidamente, derivando esta expresión nos va a quedar derivada la constante 0, este menos un medio se queda fijo, y la derivada de la exponencial vuelve a sacar la misma exponencial, que es esta expresión que está acá, y la regla de cadena hace que multipliquemos por la derivada de menos x al cuadrado. Y esa derivada es menos 2 por x. Ese menos 2 se simplifica con este menos un medio, y me va a quedar solamente x multiplicando. Entonces verificamos que nos da exactamente la función que corresponde. Entonces, claro, eh, recapitulando, lo que tenemos es que
esta parte que estaba en azul, vamos a tener que f, despejando, o sea, despejando el f, nos va a quedar que la función va a ser igual al resultado de esta integral, que es lo que encontramos. Y esta constante c en realidad es una constante cualquiera general, no tiene por qué ser igual a esta. Pero lo que hacemos en esta ecuación es sumarlas, ponerlas en una sola y ponerla al lado de eso y llamarle c también. Ya sigue siendo una constante de igual forma. Entonces la función f, que es una función de x, va a ser igual a la solución que encontramos, que es menos un medio por e a la menos x al cuadrado, más alguna constante c, que es la suma de todas las constantes que nos salieron. ¿Ya? Esta es la expresión entonces. Una vez que resolvemos la ecuación y encontramos la función, lo que queda es encontrar la constante utilizando la condición inicial, que en este caso es que pase por el punto x igual a 0 e y igual a 2. Y vamos a ver cómo se hace eso para encontrar la constante. En todos los casos va a corresponder en hacer lo mismo. A partir de esta función, como nos dicen que esa gráfica toca este punto, lo que hacemos literalmente es solamente reemplazar el x por 0 y el y, que recordamos que es, en el plano, es igual a la función f de x. ¿Ya? Decimos que y es igual a 2. Por lo cual, de esta última expresión, decimos que x es igual a 0, nos queda f evaluado en 0, ¿ya? Y justamente si yo evalúo, o sea, si me dicen que y es igual a 2 y estoy evaluando en x igual a 0, eso quiere decir que el f evaluado en 0 es y igual a 2, básicamente. Es decir, la función completa cuando lo evalúo en 0 es igual a 2. O sea, esta función es 2, específicamente. Y a su vez, esto es igual a la parte derecha de acá, en donde estoy evaluando x igual 0. Por lo cual, cuando evalúo en 0, me va a quedar solamente menos un medio, porque e elevado a 0 es 1. Entonces me queda esto como menos un medio y la constante c que estaba al final. Ya, este pequeño procedimiento de acá es siempre exactamente igual. Una vez conocemos la condición inicial, x igual a tanto e y igual a tanto, lo que hacemos es reemplazar el x por el valor correspondiente en todo donde salga, y la función evaluada en ese punto corresponde a la variable y, que en este caso es 2, ¿ya? Siempre es de esa forma el reemplazo. Entonces, a partir de esta expresión podemos despejar la constante c y vamos a ver cuánto nos da. Voy a borrar aquí. Continuando entonces, despejamos la constante c, nos va a quedar c igual a 2 más un medio. 2 más un medio. ¿Ya? Luego eso es lo mismo que tener 2 abajo, 4 arriba y 1 abajo. ¿Ya? Si separamos esta expresión en dos fracciones para pasar de acá, nos va a quedar a la izquierda 2 justamente y a la derecha un medio. Entonces, bueno, el resultado de esto va a ser 5 medios. Ese va a ser el valor de la constante c. Por lo cual, ese ya es el paso final, encontrar la constante c, y eso va a significar entonces que la función f de x, que es la solución para este problema específico, es lo que encontramos, menos un medio por e elevado a menos x al cuadrado, más la constante c que vimos que es 5 medios. Y esa es la solución específica para este problema. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de acá. Y finalmente, para redondear la idea, pensemos en lo siguiente. Partimos de que había una función cuya derivada era esta función de acá. Es decir, teníamos derivada de una función f de x,
respecto a x era igual a x por y a la menos x al cuadrado. ¿Ya? Resolviendo esto, que es una ecuación diferencial, aplicando la antiderivada, obtuvimos la función f de x igual a menos 1/2 por y a la menos x al cuadrado más una constante. ¿Ya? Justamente esta es la solución general de esta ecuación diferencial, porque cuando yo la derivo me da justamente esta expresión. Ya derivo la constante porque no afecta en nada, justamente porque estoy derivando. Entonces, al utilizar la condición inicial, que era x igual a 0 e y igual a 2, obtuvimos que la constante c era 5/2. Eso justamente quiere decir que em, si yo evalúo en esta expresión de acá, esta condición inicial, 0,2, voy a obtener lo siguiente. X vale 0, y cuando x vale 0, y vale 2, es decir, esto que es y igual a f de x vale 2, me queda menos 1/2 por esto que es 0 más 5/2. Y evidentemente se debe cumplir, cuando yo haga esta relación, que 2 tiene que ser igual a esta expresión de acá, que es justamente lo que se obtiene acá. Aquí me va a quedar menos 1 más 5 dividido en 2, y esto es 4/2, que es igual a 2. Entonces, digamos, todo concuerda, todo encaja perfectamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, obtuvimos que la función es, en general, esta expresión más una constante, y esta constante la obtenemos utilizando una condición inicial específica. Y eso nos hace que de todas las infinitas soluciones que nos salen, sumando y restando una constante, obtenemos aquella específicamente que cumple con que pasa por el punto 0,2, para este caso. ¿Ya? Y como vemos, todo concuerda perfectamente. ¿Ya? Este es entonces el primer problema. Vamos por el siguiente. La pendiente de una curva desconocida está dada por y' de x igual al logaritmo natural de x sobre x. Encuentre la función que describe la curva si se sabe que pasa por el punto el número 4. ¿Ya? El mismo esquema de antes. Partimos escribiendo la ecuación diferencial correspondiente, que aquí ya nos dan explícitamente. Nos dicen que y', que es la derivada de y, respecto a x, es logaritmo natural de x sobre x. Y nos piden encontrar cuál es esa función que describe la curva. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación diferencial para encontrar la función y. Entonces, como siempre, lo que hacemos es aplicar la antiderivada. Al lado izquierdo tendríamos la antiderivada de la derivada. Nos va a dar, como sabemos, y más una constante, que la voy a dejar al final. Y a este lado tendríamos que resolver el logaritmo natural de x sobre x. Y la constante que nos salió voy a dejarla acá. Al resolver esta integral nos va a salir otra constante, la sumamos y la seguimos llamando c. Así que esto va a quedar siempre una c ahí, al final. Entonces nos centramos en resolver esa integral. Y esto lo podemos hacer mediante una sustitución simple, diciendo que u es logaritmo natural de x. Entonces el de u, que se obtiene derivando, recuerden, es la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por dx. Utilizando esto, la integral que está acá, del logaritmo natural de x sobre x, yo la puedo reescribir utilizando la sustitución simple. Arriba voy a tener u, que es el logaritmo natural, y abajo tengo dividiendo el x y multiplicando dx. Ya todo eso es lo mismo que 1 sobre x por dx, que es justamente lo que está acá y que es igual al du. Es decir, esto de acá es u por du. Esto ya lo sabemos resolver y nos da como resultado, continuando directamente desde acá, nos da como resultado u al cuadrado sobre 2 más una constante c.
Luego, como siempre, regresamos a la variable x, que era el logaritmo natural de x. Entonces, me va a quedar logaritmo natural al cuadrado, voy a ponerlo así, de x sobre 2 más c. Entonces, esta expresión de acá es la solución de esta integral, ¿ya? Vimos que justamente nos salió otra constante c al resolverla. En general es distinta a esta, así que la sumamos y la seguimos llamando c. Por lo cual, vamos a obtener que esta función de acá, que es y, la función y, va a ser la solución de esta expresión, que es esta función, logaritmo natural al cuadrado de x sobre 2 y más la constante c, que es la suma de las constantes. ¿Ok? Y finalmente, para encontrar la constante, acudimos a la condición inicial, que es que toca el punto e,4, donde es el número e. Em, entonces aquí lo que hacemos es utilizar esa condición. Nos dicen que x vale e, donde salga el x ponemos el e, y el y, que es el valor de la función, va a valer 4. Haciendo eso, donde salga el x poner e, y donde salga el y poner 4, nos va a quedar 4 igual al logaritmo al cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de e sobre 2 más la constante c. Entonces, continuando, ¿qué tenemos acá? Acá, digamos, para evitar cualquier tipo de confusión, lo voy a poner como de esta forma: 4 igual al logaritmo natural de e, donde todo eso está elevado al cuadrado. Ya eso es lo mismo que esto, para evitar cualquier tipo de confusión. Entonces tenemos que recordar que eh, este es un logaritmo en base e, y lo estamos evaluando en el mismo valor e, ¿ya? Cuando pasa eso, siempre el resultado es 1. Entonces, esto va a ser igual a, o más bien tenemos 4 igual a esto que va a ser 1, lo que está dentro del paréntesis rectangular, y me va a quedar 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Por lo cual me queda un medio más la constante c. Y entonces, despejando la constante c, me va a quedar al final 4 menos un medio. Ya la constante c va a ser este 4 menos un medio, que es lo mismo que 2, 8 menos 1. Entonces el resultado de esto, de esta constante c, es 7 medios. Por lo cual la solución de este problema en particular corresponde a esta función, que es igual a esta expresión, más la constante c, que ya la encontramos, que es 7 medios. Y eso sería tener 7 medios. Esa sería la solución para este problema. Para este siguiente problema, tenemos que la derivada de una curva viene dada por seno de x por coseno al cuadrado. Si la curva pasa por el origen, ¿cuál es la ecuación? Entonces, mismo procedimiento de antes. Partimos primero escribiendo la ecuación diferencial correspondiente. Derivada de y respecto a x es igual a seno de x por coseno al cuadrado de x. Luego, paso siguiente, siempre lo mismo, aplicamos la antiderivada y al lado izquierdo, ¿qué nos va a quedar? La propia función, igual que siempre, más una constante, que la voy a poner al final, y me queda al otro lado la integral del seno de x por coseno al cuadrado más la constante c, que voy a ponerla por ahí, ¿ok? Entonces nos centramos en calcular esta antiderivada. Esta nuevamente la hacemos con una sustitución simple, diciendo que u es coseno de x, ¿ya? Vamos a llegar a que el de u es menos
seno de x dx, y sustituyendo nos va a quedar que esta integral, seno de x por coseno al cuadrado de x, utilizando la sustitución simple, nos va a quedar, este coseno al cuadrado va a ser lo mismo que u al cuadrado, integral de u al cuadrado, y este seno de x con este de x es lo que está acá. Despejándolo nos va a quedar como menos du. Entonces tengo un du y el menos lo voy a poner afuera. Y esto ya lo sabemos hacer, nos va a quedar menos u al cubo sobre 3 más una constante. Entonces la función y vamos a ver que es igual a menos u al cubo sobre 3 más esta constante más la otra constante, la seguimos llamando c, nos queda ahí. Luego regresamos a la variable x, esto es menos u, vimos que era coseno de x, nos queda coseno al cubo de x sobre 3 más la constante. Entonces llegamos a que la función y que resuelve esta ecuación diferencial es esta. Y para encontrar el c, utilizamos la condición inicial. En este caso nos dicen que la curva pasa por el origen. Y el origen solamente hay que saber que el origen es siempre 0,0. x0 y igual a 0. Entonces cada vez que digan el origen, automáticamente x igual a 0 e y igual a 0. Entonces hacemos los reemplazos correspondientes, decimos que x es 0 e y es 0, y nos va a quedar esta ecuación de acá. Tomando en cuenta esto, el lado izquierdo es y igual a 0, porque pasa por el origen, y aquí el x va a ser igual a 0 también. Nos va a quedar menos coseno al cubo de 0, más la constante c. Aquí tenemos coseno de 0 y eso elevado al cubo. Y el coseno de 0 debemos recordar que es igual a 1. ¿Ya? Un pequeño eh, dato para recordar, ¿cierto? Para recordar, digamos, los valores fundamentales de coseno, de 0, de pi medios, etcétera, o también para el 0, es recordar el círculo trigonométrico, que aquí rápidamente lo podemos dibujar aquí. Tenemos un círculo centrado en 0 y de radio 1. Tenemos 1 aquí, menos 1 acá, menos 1 y 1. Y tenemos un ángulo cualquiera, θ, que parte desde el eje X y avanza en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya esto que está acá es el círculo trigonométrico, específicamente tiene radio 1. Entonces la idea es que el eje X, cuando el radio vale 1, el eje X coincide con los valores del coseno de ese ángulo. El eje X es entonces el valor del coseno de θ. Y el eje Y corresponde a los valores del seno de ese ángulo θ. Entonces, si yo quiero calcular el coseno de 0, vengo aquí y veo que la inclinación de este punto quiero que sea 0, así que va a estar posicionado en este valor de acá. El ángulo va a ser 0 en ese punto. Y justamente como el coseno de 0 coincide con los valores de x, en ese punto el valor de x es 1, por lo cual el coseno de 0 vemos directamente que es 1. ¿Ya? Y por ejemplo, si nos fijáramos en el valor del seno de 0, lo mismo también. Hacemos que el ángulo de inclinación sea 0, entonces vamos a estar en este punto también. Y el valor del seno corresponde a los valores del eje Y. Y para este punto, la coordenada Y de este punto es justamente la altura 0. Por lo cual el seno de 0 veríamos que es 0. Y así sucesivamente podemos ver directamente al menos los 4 valores principales de estos ángulos para saber cuánto vale el seno y el coseno de ese valor específico. ¿Ya? La única diferencia es que en este término llamamos a ese ángulo x, ¿ya? Que está en radianes,
pero es exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? A eso lo podemos llamar x también, va a seguir siendo interpretado aquí como un ángulo, ¿ya? En radianes. Entonces la cosa es que esto lo pueden tener presente en general para ese tipo de cálculos. Recordando eso entonces, vamos a llegar a que 0 es igual a este coseno de 0 que es 1, elevado al cubo sigue siendo 1, me queda menos un tercio, más la constante c. Por lo cual, evidentemente, despejando nos queda con la constante c es un tercio. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que la función y que resuelve el problema específico es esta función que encontramos menos coseno al cubo de x sobre 3 y la constante que encontramos despejando de aquí es un tercio. Nos queda esta expresión de acá. Y ese sería entonces el resultado para este problema. ¿Ya? Vamos por el siguiente. Importante recordar esto. Para ese siguiente problema tenemos que la derivada de una curva es esta otra función de acá, e a la x multiplicado por x al cuadrado más 2x. Nos dicen que pasa por el punto 0,5 y igual que siempre, perdón, nos piden hallar la función, ¿ya? Que describe esa curva. Entonces, como en todos los casos, partimos definiendo la ecuación diferencial correspondiente, que en este caso es que la derivada de aquella función, llamémosle y, es esta función. Es e a la x por x al cuadrado más 2x. Entonces, lo mismo de siempre, resolvemos esto antiderivando. En un lado nos va a quedar la propia función, ya sabemos eso. Y al otro lado nos queda la integral de e a la x por x al cuadrado más 2x de x. Y las constantes, todas las que salgan, las llamamos c al final. Entonces ahora nos centramos en calcular esta expresión. Entonces tenemos la integral de e a la x por x al cuadrado más 2x. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es separar en dos integrales. Nos va a quedar la integral de e a la x por x al cuadrado de x más la multiplicación de esta exponencial por este 2x. El 2 que nos va a quedar ahí lo podemos sacar como constante y nos queda la integral de e a la x por x. ¿Ya? Entonces, veamos primero esta integral de acá. Centrándonos en esto, podemos aplicar tanto sustitución simple o integración por partes, que son las herramientas que hemos visto hasta ahora. Y aquí, bueno, después de algunos intentos, se darían cuenta que habría que hacerlo esto con una integración por partes. Entonces, en este caso podemos decir, para resolver esto, que u, integrando por partes, decimos que u es este de x al cuadrado. Automáticamente, recordando la fórmula, el de v, perdón, va a ser todo el resto de la expresión. Es decir, va a ser lo que sobra, que es e a la x y el de x. ¿Ya? Entonces pasamos de acá hasta acá, sabemos, derivando, obtenemos que el de u es 2x de x. Y pasamos de acá al v, recordamos integrando, y tenemos que hacer la integral de e a la x, que es justamente e a la x. Recordamos que aquí no es necesario poner la constante c, después de resolver esto con integral indefinida. Entonces recordamos la fórmula de integración por partes. Ya recordamos que era la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Ya esto hay que tenerlo presente sí o sí. Y utilizando esta fórmula, esta integral va a ser igual a u por v menos integral de v por du. Eso es justamente lo que vamos a poner.
Entonces, esta integral, que es la en la que nos estamos centrando, esto de acá, va a quedar como u por v, que es u es x al cuadrado, u es e a la x, y me queda menos la integral de v por dv. Es decir, me queda la constante 2, la puedo sacar, me queda e a la x por x. Entonces vemos que esta integral que estamos resolviendo de forma original es lo siguiente. Integral de e a la x al cuadrado más 2x, es la solución que encontramos ahora. O sea, después de integrar una vez por partes, lo que hicimos es encontrar esa expresión. Entonces ponemos esta expresión aquí, que es x al cuadrado por e a la x, menos 2 veces la integral de e a la x por x de x. Luego tenemos esta otra parte de la expresión, que es más 2 por e a la x por x de x. ¿Ya? En este caso en particular notamos que estas dos expresiones se simplifican. Y directamente tenemos como resultado eh, que la solución de esto es x al cuadrado por e a la x. ¿Ya? Recordamos entonces que, bueno, este sería el resultado final porque ya no hay más integrales para resolver. Y ese sería el resultado final. Y recordamos que al resolver una integral indefinida, siempre hallaremos una constante c. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Recapitulando, eh, todo esto que está acá era la integral original y esto era el lado derecho de esta ecuación de acá. Es decir, obtuvimos que y es igual a la solución de esta integral, que es todo esto, donde salió una constante, luego le sumamos esta, igual que siempre, y la ponemos en una sola, y es lo mismo que tener x al cuadrado por e a la x más c. Y finalmente, como en todos los casos, encontramos c utilizando la condición inicial. Aquí nos dice que cuando x vale 0, y vale 5. Entonces eso es lo que aplicamos acá. Y va a valer 5 y x va a valer 0. A poner x0 acá, todo eso se va a 0 y nos queda solamente la constante c. Es decir, c es igual a 5. Por lo tanto, vamos a llegar a que la función que resuelve el problema específicamente es simplemente x al cuadrado por e a la x y la constante es 0. Por lo cual, este sería el resultado para este problema específico. ¿Ya? Entonces, solamente tener presente que el procedimiento que se hace en todo ese tipo de problemas es siempre el mismo. ¿Ya? Con eso es lo que quiero que se queden de esta serie de ejercicios. La idea básica es que lo que quiero que recuerden es el procedimiento general que siempre va a ser el mismo. Siempre el mismo. Lo único que va a cambiar, evidentemente, es la función de acá, que les va a dar alguna integral distinta, que se va a hacer de una u otra forma. ¿Ya? Esto que está acá se ve como una integral aislada, la resuelven como puedan, como sepan, pero con lo que quiero que se queden es el procedimiento general. Siempre partimos de que una pendiente o de la forma de la que la digan tiene cierta función específica. Entonces comenzamos definiendo una ecuación diferencial de ese tipo, que la derivada de aquella función, que le podemos llamar y o f o lo que quieran, es igual a aquella expresión. Y queremos encontrar la función. Para eso aplicamos la antiderivada a ambos lados. A este lado siempre nos va a quedar la propia función, ¿ya? Y al otro lado vamos a tener que resolver la integral que nos salga, más una constante. Esa integral la resolvemos de cualquier forma, llegamos al resultado, lo reemplazamos acá, de acá nos sale otra constante, la sumamos con esta otra, y la llamamos c, ya, y la ponemos al final. Luego vamos a tener algo de ese estilo, y o la letra que hayan puesto igual a una función más una constante. Y el paso final es entonces calcular la constante utilizando la condición inicial que nos den, que en este caso era esta, ¿ya? Pero eso siempre va a consistir en
darle un valor a x específico y un valor a y para despejar el c. Eso es todo. Aquí en este caso era cuando x vale 0 y vale 5, ¿ya? Entonces reemplazando, despejan el c y ahí obtendrían entonces la función final. Ese es el esquema general que se va a cumplir en todos los casos en este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, como les digo, lo que va a cambiar en general va a ser la función y la integral que les salga, ¿ya? Pero el resto tienen que conocer que el procedimiento va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Esa es la idea.